Tu teléfono vibra y aparece un aviso breve, casi educado, pero sin alma: pago pendiente. Acción requerida. No explica qué pago, no explica por qué ahora, no explica qué pasa si no lo haces. Tú abres el enlace, entras en una página que parece diseñada para que nadie lea, llenas campos, adjuntas un documento, aceptas condiciones largas como pasillos, y cuando crees que por fin llegaste, la pantalla te devuelve al inicio. Intentas otra vez. Te aparece un error distinto. Llamas. Te atiende una voz amable que repite un guión. Te pasan a otra persona. Esa otra persona te pide lo de siempre sin decir que es lo de siempre. Cuelgas y te queda una sensación rara, como si el mundo te hubiera hablado, pero en un idioma sin diccionario. En ese punto, casi sin pensar, sueles decir una palabra que ya es parte del aire moderno: kafkiano. La dices cuando algo se vuelve absurdo, cuando una regla invisible te aprieta, cuando el camino para resolver lo obvio se convierte en un laberinto. Pero esa palabra no es un adorno cultural. Es una herramienta. Y si la usamos bien, se vuelve una especie de filosofía práctica para caminar con la espalda recta dentro de sistemas que no tienen rostro. En el uso popular, kafkiano parece significar simplemente complicado y desesperante. Y a veces lo es. Pero si lo dejamos ahí, perdemos lo importante. Porque lo kafkiano no describe solo una molestia. Describe un tipo de experiencia en la que el mundo te exige obediencia sin ofrecerte comprensión. Como si te pidiera que juegues una partida, pero se negara a enseñarte las reglas y aún así te culpara por perder. Piensa en esto: un problema normal te drena energía, sí, pero suele mantener una estructura razonable. Tú haces una cosa, luego otra, y, con paciencia, llegas a un final. En cambio, lo kafkiano aparece cuando la estructura misma está hecha para que no puedas verla. El sistema no te dice qué quiere de ti, pero actúa como si ya hubieras fallado. Y tú, al no tener un mapa, empiezas a dudar de tu propio valor, como si tu dignidad dependiera de descifrar un acertijo que nadie quiso escribir con claridad. Si quieres sostener el concepto con precisión, lo kafkiano mezcla 6 ingredientes, siempre en proporciones variables, pero casi siempre presentes. Absurdidad tratada como normalidad. Amenaza sin explicación. Culpa difusa. Opacidad. Impersonalidad. Y desgaste. No es una explosión. Es un goteo. No es un golpe. Es una erosión lenta que te hace sentir pequeño frente a una puerta que nunca se abre del todo. Ahora, ¿cómo se reconoce en la vida diaria, sin convertir todo en drama? Te propongo 4 criterios prácticos, como si fueran señales de tránsito dentro del laberinto. La primera señal es la opacidad: nadie explica con precisión, o cada persona explica algo distinto, o el lenguaje está lleno de frases que no significan nada, como según la política, según el protocolo, según el sistema. La segunda señal es la circularidad: tú avanzas, haces lo que te piden, y aún así vuelves al mismo punto, como una escalera que baja a la misma puerta. La tercera señal es la autoridad sin rostro: no hay una persona que diga yo decido y me hago responsable, sino un ente abstracto: un se decidió, un se determinó, un no es posible. Y la cuarta señal es la culpa o amenaza difusa: no sabes qué hiciste, pero te tratan como si hubieras hecho algo, no sabes cuál es el riesgo, pero te empujan a obedecer para evitarlo. Cuando esas 4 señales aparecen juntas, ya no estás ante un problema chato. Estás dentro de una experiencia kafkiana. Y aquí es donde entra Franz Kafka. No como figura de museo, sino como lente. Porque Kafka no describió solo oficinas. Describió la sensación de estar atrapado en una maquinaria que no se justifica. Y esa sensación es sorprendentemente actual. Hay 2 historias literarias suyas que funcionan como 2 ejes para entender esto: El proceso y El castillo. No porque tengas que ser especialista para comprender tu propia vida, sino porque esas obras describen, con una precisión inquietante, cómo opera el poder cuando se vuelve impersonal. El proceso comienza con una frase que te coloca de golpe dentro de una culpa sin causa: alguien debió de haber calumniado a Joseph K. porque, sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Fíjate en lo que hace esa frase. No dice que exista una razón verificable. Dice que la acusación ya está en el aire, y el mundo se reordena alrededor de esa acusación. El personaje intenta actuar como tú actuarías: pregunta, busca información, apela al sentido común.
Y el libro lo empuja hacia una verdad incómoda. Hay sistemas donde el sentido común no corrige nada, porque el sistema no está hecho para ser entendido, está hecho para que tú te adaptes. El castillo, en cambio, es la novela de una espera que se vuelve forma de vida. Un agrimensor llega a un pueblo y quiere acceder a las autoridades del castillo. Pero el castillo está siempre más allá, intermediarios, permisos, recados, promesas, retrasos. Lo peor no es recibir un no. Lo peor es recibir un todavía no. Porque el todavía no te mantiene amarrado a una esperanza que nunca termina de concretarse. Y esa esperanza, cuando se vuelve interminable, no consuela, domestica. Y tal vez por eso Kafka parece tan real. No porque copie una oficina específica, sino porque captura un mecanismo universal. Lo absurdo no se anuncia como absurdo, se administra como normal. Nadie grita. Nadie te golpea. El sistema simplemente opera. Te responde con cortesía automática, te ofrece opciones que no sirven, te pide paciencia, te pide más datos, te pide que confíes. Y así, sin violencia visible, te roba algo que cuesta más que el tiempo, te roba la sensación de control sobre tu propia historia. Esto se entiende mejor con una escena contemporánea y seguro se parece a algo que ya viviste. Te llega una notificación de una plataforma, tu cuenta incumple las normas. Tú revisas lo que hiciste y no encuentras nada que justifique el castigo. Pides revisión. Te contestan con un mensaje automático, revisión completada. Decisión final. Intentas apelar. Te piden un documento. Lo envías. Te dicen que es ilegible. Lo envías de nuevo. Te dicen que el caso está cerrado. Y en ese instante tú no solo pierdes una cuenta. Pierdes un pedazo de identidad, porque esa cuenta era trabajo, era contacto, era rutina, era voz. ¿Y cuál es el truco psicológico? Que, como no sabes cuál fue la regla, empiezas a autocensurarte. Empiezas a ajustar tu conducta para evitar un castigo que no comprendes. Y ese ajuste, cuando se repite, cambia tu relación con el mundo. Ya no actúas desde la libertad, actúas desde el miedo a equivocarte. La opacidad se convierte en un collar invisible. Y esto no pasa solo en plataformas. Pasa en burocracias, en organizaciones, en lugares de trabajo, en instituciones educativas, en sistemas de salud, en cualquier estructura donde las reglas se vuelven tan complejas que nadie se siente responsable de explicarlas. Un correo que te exige un documento obligatorio sin decir cuál. Una evaluación laboral donde te dicen no cumples expectativas sin definir expectativas. Una cita médica donde te derivan a otro sector y ese sector te devuelve al primero, y cada ventanilla te habla como si tú hubieras inventado el problema. Un trámite migratorio en el que te piden un requisito, luego te dicen que ese requisito nunca existió, luego te exigen una versión distinta del mismo papel, y tú sientes que el suelo se mueve cada vez que crees haber entendido. Lo que te destruye no es la dificultad. Es la falta de un suelo estable. A veces, cuando algo se vuelve kafkiano, la mente intenta protegerse de una manera peligrosa, convirtiendo el caos en culpa personal. Debo ser torpe. No sirvo para estas cosas. Siempre me equivoco. Es una forma de ilusión, creer que si tú fueras mejor, el laberinto se enderezaría. Pero el laberinto no se endereza por mérito. El laberinto se alimenta de tu esfuerzo. Por eso, nombrar el fenómeno sirve. Decir esto es kafkiano no arregla el trámite, pero cambia una cosa fundamental, separa tu valor del diseño del sistema. Es como encender una lámpara en un cuarto donde antes solo había vergüenza. Y con esa lámpara, recuperas algo esencial, lucidez. Aquí aparece una pregunta clave, casi socrática, pero muy práctica: si nadie puede explicar la regla, ¿por qué tú te sentirías culpable por no cumplirla? Si la norma cambia según quien te atienda, ¿por qué tu identidad debería cambiar con ella? Si el castigo llega sin causa clara, ¿qué parte de esa culpa es realmente tuya y qué parte es una estrategia del sistema para que tú obedezcas sin preguntar? En este punto conviene recordar algo de la vida de Franz Kafka que le da a su literatura un filo especial. Franz Kafka estudió Derecho y trabajó en una institución de seguros de accidentes laborales. Eso significa que conocía de cerca el lenguaje de informes, procedimientos, formularios, plazos, expedientes. Y en paralelo, escribía. Esa doble mirada, la del empleado dentro de la máquina y la del observador que la describe, le permitió retratar el poder como rutina.
No como monstruo con colmillos, sino como mesa con papeles. No como villano que grita, sino como mecanismo que funciona. Quizá por eso Kafka aparece una y otra vez fuera de la academia. En YouTube, por ejemplo, hay un video muy difundido de la Escuela de la Vida que presenta a Kafka como una guía para entender sentimientos oscuros y comunes, impotencia, ansiedad, autodesprecio, esa sensación de no encajar en un mundo que te evalúa sin explicarte el examen. Y también hay canales en español que resumen el proceso o comentan el castillo como si fueran mapas de emergencia para esos días en que la vida se vuelve un trámite infinito. Incluso fuera de la literatura, el adjetivo aparece cuando alguien cae en un circuito de requisitos que cambian sin explicación. No hace mucho, un caso real circuló en la prensa, un proceso administrativo largo, opaco, con idas y vueltas, donde el problema no era solo la demora, sino la sensación de que nadie podía señalar con precisión cuál era el criterio. Ese es el punto, lo kafkiano no depende de un edificio antiguo ni de una época. Depende de una estructura que te exige obediencia sin darte comprensión. Ahora, una distinción importante para no usar el término como exageración, lo kafkiano no es lo mismo que lo difícil. A veces un trámite es lento por falta de personal. A veces una norma es compleja porque protege derechos o evita abusos. Eso puede frustrar, pero suele tener una ruta relativamente clara. Tú sabes qué te falta. Tú sabes con quién hablar. Tú sabes qué significa sí y qué significa no. Lo kafkiano aparece cuando el sistema te exige fe. Fe en una razón que no revela. Fe en un criterio que nadie puede nombrar. Fe en una justicia que se mueve como humo. Si quieres un detector simple, pruébalo con esta pregunta: ¿existe una ruta clara para resolver o solo existe un ritual de intentos? Si hay ruta clara, aunque sea larga, hay esperanza concreta. Si solo hay ritual, el desgaste se vuelve parte del diseño. Y entonces, ¿qué haces tú, sin convertir tu vida en una guerra interminable contra formularios? Aquí entra la parte práctica, sin moralismo. No para ganarle al sistema como si fuera una épica, sino para preservar tu dignidad. La primera estrategia es mental, separar el problema de tu identidad. Decírtelo con calma, como si te lo dijeras desde fuera: si el sistema no explica, mi confusión no es un defecto moral. Si el sistema se contradice, mi cansancio no es un fracaso personal. La lucidez empieza cuando dejas de interpretarte como el error. La segunda estrategia es concreta: documentar, pero sin obsesión. Documentar como quien deja migas de pan para no perderse. Capturas de pantalla, correos, nombres, instrucciones recibidas, fechas anotadas. No porque confíes en que el sistema será justo por sí mismo, sino porque tú necesitas un hilo para sostener tu propia coherencia. En un mundo opaco, la memoria escrita es una forma de dignidad. La tercera estrategia es de lenguaje: pedir definiciones. No suplicar. Definir. ¿Cuál es la norma exacta que se aplica? ¿Qué criterio se usó? ¿Qué documento falta, específicamente? A veces te responderán con evasivas: sí. Pero la pregunta, incluso cuando no recibe respuesta perfecta, te mantiene en posición de persona. Y eso importa. Porque el sistema kafkiano intenta convertirte en expediente. Tú respondes recordando que eres alguien que entiende, que pregunta, que merece claridad. La cuarta estrategia es de límites: reconocer cuando insistir te destruye más de lo que te acerca. El todavía no puede volverse una adicción extraña. Te promete que, si aguantas un poco más, todo se arregla. Pero a veces aguantar no es fortaleza, es una forma de perderte. Y llega un punto en que tú necesitas explorar una ruta alternativa, otro canal, otra oficina, otra mediación, otro formulario, otra institución, incluso otro plan. No como derrota, sino como inteligencia. La quinta estrategia es emocional: recuperar nombre y cuerpo. Lo kafkiano te abstrae. Te convierte en número, en caso, en solicitud. Para resistir, vuelves a lugares donde no eres solicitud. Caminar, cocinar, ordenar una habitación, leer, escribir, respirar, dormir mejor si puedes. No es huida. Es recordar quién eres cuando no te están evaluando. Es reconectar con una verdad simple: tu vida no empezó con ese trámite y no termina en esa ventanilla. Aquí aparece una frase de Franz Kafka que parece extraña si la escuchas rápido, como una piedra en el zapato que te obliga a caminar de otra manera.
En sus aforismos se lee algo así: en tu lucha contra el mundo, apoya al mundo. Puede sonar como rendición, pero también puede sonar como advertencia. Si conviertes el mundo en un enemigo único, te endureces y pierdes libertad interior. Apoyar al mundo, en este sentido, no es someterte a cualquier procedimiento, es evitar que el laberinto te robe la mente. Es elegir batallas con lucidez. Es no permitir que el sistema convierta tu vida interior en una sala de espera. Y aquí hay una vuelta de tuerca incómoda, pero necesaria si queremos que esto sea una filosofía práctica y no solo una queja elegante. Lo kafkiano no solo te sucede. A veces también lo reproduces sin querer. Cuando dices son las reglas para no asumir responsabilidad. Cuando respondes con una plantilla a alguien que necesita claridad. Cuando tratas a una persona como caso y no como historia. El mundo kafkiano no nace solo en edificios grises. Nace cada vez que el poder se separa de la empatía. Nace cuando la comodidad de no involucrarte vale más que el derecho del otro a entender. Por eso, si tú trabajas dentro de un sistema, hay un gesto mínimo y enorme que puede romper el hechizo, dar claridad donde puedas. Esto es lo que sé. Esto es lo que no sé. Esto es lo que sí puedes hacer hoy. La honestidad sencilla, en un entorno opaco, funciona como un acto de resistencia. Porque el poder impersonal se alimenta de niebla. Y la claridad es una forma de luz. Ahora vuelve conmigo al inicio, a esa notificación fría, a esa pantalla que te devuelve al principio, a ese error que cambia de nombre cada vez. La pregunta que estaba escondida desde el principio sigue ahí: ¿cómo mantener dignidad cuando el sistema nunca explica lo que quiere de ti? Tal vez la respuesta más honesta sea esta: dignidad no es ganar siempre. Dignidad es no entregar tu vida interior como garantía de un trámite. Es hacer lo necesario sin permitir que la confusión se convierta en tu identidad. Es reconocer el laberinto sin convertirte en una pieza más del laberinto. Porque el sistema puede tardar. Puede negarse. Puede equivocarse. Puede cerrarte una puerta. Pero hay algo que no debería conseguir, si tú lo cuidas con intención, que te convenza de que tú eres el problema solo porque el procedimiento se niega a ser claro. La próxima vez que digas esto es kafkiano, úsalo como lámpara, no como sentencia. Pregúntate, ¿qué parte es opaca? ¿Qué parte es circular? ¿Dónde está la autoridad sin rostro? ¿Qué amenaza difusa me empuja? Y con esas respuestas, elige un paso. A veces será insistir con mejor documentación. A veces será cambiar de canal. A veces será pedir ayuda. A veces será aceptar una pérdida sin convertirla en condena personal. Y si alguna vez sentiste esa mezcla de absurdo, amenaza y cansancio, hay una pregunta que puede devolverte el centro: ¿qué detalle exacto te hizo sentir que el sistema te estaba borrando y qué hiciste, aunque fuera pequeño, para volver a encontrarte? Si esa respuesta te acompaña durante un rato, quizá ya sea un hilo, no para salir del laberinto de golpe, sino para no perderte dentro.